Estamos haciendo nuestra oración, la última del retiro, delante de Jesús sacramentado, en vísperas de la Epifanía. Todo tiene su sentido en nuestro diálogo con el Señor. El Evangelio del día, 5 de enero, es enigmático, la vocación de Bartolomé. Hemos ido considerando en las anteriores meditaciones. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es un enigma en qué pensaba Natanael debajo de la higuera para cambiar de actitud de esa manera tan radical cuando Jesús se lo mencionó. Hay quien piensa que estaría pensando, hablando con el Señor sobre su vocación, y que Jesús al mencionárselo pues se hubiera visto de alguna manera descubierto. Otros se fijan en la mirada de Jesús. Don Javier, por ejemplo, recordando las palabras de San José María, dice: que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Francisco, en la Evangelii Gaudium, resalta esa mirada del Señor a Natanael como la clave del episodio y de la decisión de ser apóstol. Dice: nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Es un buen momento, ahora que tenemos a Jesús así tan cerca, pedirle este regalo, puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple. Reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y comenta el Papa Francisco: qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuando estabas en el retiro te vi. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. La clave para ser apóstoles es estar muy unidos a Jesús, muy unidos al Señor sacramentado. Entonces lo que ocurre es que en definitiva lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos, como dice San Juan después de la resurrección. ¿De qué me conoces? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Benedicto XVI explica que no sabemos qué había sucedido bajo esa higuera. Es evidente que se trata de un momento definitivo en la vida de Natanael. Él se siente tocado en el corazón por estas palabras de Jesús. Se siente comprendido. Se sabe mirado. Así también se tienen que sentir las personas ante nuestra presencia. Y llega a la conclusión: este hombre sabe todo sobre mí. Sabe y conoce el camino de la vida. De este hombre me puedo fiar realmente. Y entonces es cuando Natanael responde, viendo en ese hombre procedente de Nazaret al Mesías. Y Jesús le responde: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. ¿Cuántas cosas mayores le tocó ver a Bartolomé? También cambió de nombre cuando siguió a Jesús. Los milagros, las enseñanzas de Jesús, la intimidad con el Maestro, el lavatorio de los pies, la última cena, la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, la muerte redentora en el Calvario, la resurrección gloriosa. Después todo tendría sentido y repasarían en sus diálogos y en la predicación cada momento de la vida del Señor. Cómo había empezado todo en Nazaret y en Belén,
la casa del pan, la visita de los Reyes Magos que celebraremos mañana. Desde el final, cuando ya ejercía como ministro sagrado celebrando la Eucaristía, podría asociar todos esos comienzos, el nacimiento de Jesús que estamos conmemorando en este tiempo de Navidad, ese pesebre, ese Belén, donde nació el que después sería alimento para la vida del mundo. Como escribió Benedicto XVI, San Agustín interpretó el significado del pesebre con un razonamiento que en un primer momento parece casi impertinente, pero que examinado con más atención contiene en cambio una verdad profunda. Y es que el pesebre es el sitio donde los animales encuentran su alimento. Sin embargo, ahora yace en el pesebre quien se ha indicado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser persona humana. Es el alimento que da al hombre la vida verdadera, la vida eterna. Y concluye el Papa alemán, que el pesebre se convierte de ese modo en una referencia a la mesa de Dios. Y por eso tiene que ver que estemos meditando sobre la Eucaristía en la víspera de la Navidad, de la Epifanía, en el tiempo de la Navidad, considerando también la llamada de los apóstoles, la llamada a ser ministros de la Eucaristía. El pesebre es una referencia a la mesa de Dios, a la que estamos invitados para recibir el pan de Dios. En la pobreza del nacimiento de Jesús se perfila la gran realidad en la que se cumple de manera misteriosa la redención de los hombres. Y como ustedes recordarán, ese fue el tema principal, uno de los dos temas centrales de la homilía del Papa Francisco en la Navidad del 18. Ese Belén que significa la casa del pan. En esa casa el Señor nos convoca. Él sabe que necesitamos alimentarnos para vivir, pero también sabe que los alimentos del mundo no son suficientes, no sacian. Y hacía una alusión muy interesante, y no se me ha ocurrido antes, y es que en la Escritura el pecado original está asociado precisamente con tomar alimento. Tomó de su fruto, dice el Génesis, y comió. Tomó y comió. Con avidez, con voracidad. Parece que el tener, el acumular cosas es para muchos el sentido de la vida. Una insaciable codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir. Se sigue repitiendo la parábola de Lázaro y el epulón. Pues Belén es ese punto de inflexión en el que cambia el curso de la historia. Allí Dios, en la casa del pan, nace en un pesebre, como si nos dijera: aquí estoy para ustedes, como su alimento. No toma y come, como Adán y Eva, sino que se ofrece a sí mismo como alimento. No da algo, sino que se da él mismo. En Belén, dice el Papa, descubrimos que Dios no es alguien que toma la vida, sino aquel que da la vida. Nosotros estamos acostumbrados desde el origen a tomar y comer. En la historia de la evolución es muy interesante, parte de ese tema de la evolución humana está en eso, ¿no? Cómo fueron desapareciendo los neandertales, pues porque los Homo sapiens los iban desplazando y gran parte del tema era la alimentación, ¿no? Les iban quitando los mamuts que quedaban, ¿no? Al hombre desde los orígenes está acostumbrado a tomar y comer. Jesús le dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. El cuerpecito del niño de Belén propone un modelo de vida nueva. No devorar, no acaparar, sino compartir, dar. Darnos nosotros mismos, ya no es solamente dar un pedazo de nuestro pan, sino dar nuestra vida, convertirnos nosotros también
en pan partido para la vida del mundo. Así interpretaba don Javier esas palabras de la consagración. Haced esto en conmemoración mía. Una manera de entender es celebrad este sacramento, pero otra es haceros vosotros pan partido y sangre derramada para la vida del mundo. Dios se hace pequeño para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de Él, que es el pan de la vida, podemos renacer en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia. ¿Cómo supera el Señor ese pecado original? Por un lado con el castigo, ¿no? Con la expulsión del paraíso, pero ahí inmediatamente también con la promesa del pan, con la promesa del Hijo, con la promesa de la encarnación. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú le incidirás el calcañar. Allí, en el castigo de la codicia, en el castigo de la avaricia, el Señor está proponiendo, está anunciando que vendrá Él mismo hecho pan para la vida del mundo. Desde la casa del pan, desde Belén, Jesús lleva de nuevo el hombre a la casa. Es esa dimensión familiar de la comida, de la encarnación, del rinconcito de Nazaret. Nos trae a su mesa para que nos convirtamos en parientes suyos, en familiares de Dios, en hermanos de nuestros prójimos. Ante el pesebre, dice Francisco, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor. No es la voracidad, sino la caridad. No es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar. ¿Qué más sencillo que la presencia de Jesús en la Eucaristía, en el pan? C.S. Lewis dice que el pan es la comida de los pobres, la comida sencilla, y esa fue la que Jesucristo quiso quedarse. Jesús escondido en ese sagrario, que es cátedra de todas las virtudes, de caridad, de sencillez, de amor, de humildad. El Señor sabe que necesitamos alimentarnos todos los días. Por eso se ofrece a nosotros todos los días de su vida, desde el pesebre de Belén, la casa del pan, hasta el cenáculo de Jerusalén. Ahí acaban de celebrar esta mañana la misa, ese grupo de colombianos que están por allí, junto al altar más cercano al cenáculo, donde celebró don Álvaro su última misa, que siempre deja que pensar, ¿no? La santidad de una persona, qué regalo de Dios, que la última misa la celebre ahí, junto al cenáculo. Bueno, Jesús se nos ofrece todos los días de su vida, desde ese pesebre donde se da el alimento de los animales, desde esa casa del pan que es Belén, hasta el cenáculo de Jerusalén. Y todavía hoy en el altar se hace pan partido para nosotros. Por eso el pan se parte, porque simboliza ese romperse el cuerpo de Jesús en la cruz. Llama a nuestra puerta para entrar y cenar con nosotros, como dice San Juan en el Apocalipsis, aquí estoy a la puerta y llamo. Ahora, Señor, nos estás llamando una vez más en este inicio de año. Quieres entrar y cenar con nosotros. En Navidad recibimos en la tierra a Jesús, pan del cielo. Es un alimento que no caduca nunca, sino que nos permite saborear ya desde ahora la vida eterna, el pan de vida eterna. En Belén, concluye el Papa esa homilía tan bonita, descubrimos que la vida de Dios corre por las venas de la humanidad, estamos alimentados de Él. Si la acogemos, la historia cambia a partir de cada uno de nosotros. Ese dar, hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos recibido, ser nosotros también Cristo presente entre los hombres. Porque cuando Jesús cambia el corazón, el centro de la vida ya no es mi yo, hambriento, egoísta, sino Él, que nace y vive por amor.
Por eso lo de San Pablo, que considerábamos también hoy, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Ya no es cuestión de imitar simplemente, de seguir todas esas categorías morales tan bonitas, sino de que Cristo viva en mí, dejar que Cristo me salve, que Cristo me redima, que Cristo me libere. Estar con ese optimismo, con esa esperanza, con esa alegría de saber que Él ya lo hizo. Que se trata simplemente de dejar obrar a Dios. Al estar llamados esta noche a subir a Belén, casa del pan, preguntémonos, ¿cuál es el alimento de mi vida del que no puedo prescindir? ¿Es el Señor? ¿Su palabra? ¿Su pan? ¿O es otro? Mi comodidad, mi egoísmo, mis tentaciones, mi seguridad, mi prestigio. Después, entrando en la gruta, individuando en la tierna pobreza del niño una nueva fragancia de vida, la de la sencillez, entrando al sagrario, que también es una gruta y que también es pura sencillez y humildad, un pan ácimo. Preguntémonos, ¿necesito verdaderamente tantas cosas, tantas recetas complicadas para vivir? ¿Podría prescindir de tantos complementos superfluos para elegir una vida más sencilla? En Belén, junto a Jesús, vemos gente que ha caminado. ¿Quiénes están ahí? Ahí no está Herodes, ahí no está el César, ahí no están los millonarios del mundo. Ahí están los humildes, María, José, y de toda esa gente que estaba alrededor de aquella ciudad, descendientes de David. Los escogidos son los pobres, los humildes, los pastores, que están trabajando a medianoche, cuidando animales, oliendo feo. Esos son los pajes que el Señor, es la corte que el Señor tiene para su nacimiento. En Belén, junto a Jesús, vemos gente que ha caminado, como María, José y los pastores. Jesús es el pan del camino. No le gustan las digestiones pesadas, largas y sedentarias, sino que nos pide levantarnos rápidamente de la mesa para servir como panes partidos para los demás. Preguntémonos, ¿en Navidad parto mi pan con el que no lo tiene? Y ahí pensamos en esas dimensiones del servicio que entraña nuestra vocación, las visitas a las personas pobres y necesitadas, las catequesis, el apostolado, enseñar a ser almas de Eucaristía, llevar a las personas a ser cristocéntricas, ser nosotros en primer lugar, personas en las que vive Dios. No en ese mismo momento, pero alrededor de esta escena del pesebre aparece, narrado por Mateo, la escena de la Epifanía, que tiene mucha relación con esta consideración de Jesús pan, Jesús niño, pan para la vida del mundo. Y es esos magos, que como dice por ahí algo, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, pero bueno, la tradición así más o menos los presenta, porque algunos dicen que eran hasta 8, 9, y pues no es que fueran reyes, sino que eran sabios, y no eran magos, sino digamos lo que hoy sería científicos. Pero bueno, esos personajes que ya mañana los consideraremos con más detenimiento, vienen siendo paganos, reconocen a ese Dios hecho hombre, a ese Dios hecho alimento. Y recordamos esas palabras del año 39 que escribe San José María a la gente que está en la labor. Días de Navidad, principios de 1939. Acaba de terminar la guerra, donde están los estertores. Y escribe, renacer y continuar, comenzar y seguir. En lo material, inercia es no cambiar, no moverse lo quieto, no detenerse a lo que se mueve. Pero en lo espiritual, seguir y continuar no es nunca inercia. Volvamos a lo mismo, siempre a lo mismo.
a contemplar ese Jesús niño. Dios con nosotros. Jesús niño, Emmanuel. Y nosotros, aquí venimos a ser como esos pastores, guiados por los ángeles, yendo a adorar al niño Dios. Es lo que hacemos en este rato de oración. Venimos a adorarte, Señor. Al niño Dios que nos muestran la Virgen y San José. Es lo que hemos venido haciendo durante esta semana larga de Navidad, cogiendo también impulso para seguir yendo a esa gruta, a ese pesebre, con corazón de niño, cantando esos villancicos que tanto nos ayudan a hacernos pequeños, a recordar tantas tradiciones de familia. Por todos los siglos, concluye esa carta, de todos los confines del orbe, cargados y animados por el trabajo de todas las actividades humanas, irán llegando magos al Belén perenne del Sagrario. Es una especie de profecía, ¿no? Una visión con el espíritu del Opus Dei. Magos, personas venidas de todos los extremos del mundo, cargados y animados por el trabajo de todas las actividades del mundo. Tú y yo iremos llegando a ese pesebre, a ese Belén eterno, permanente, perenne del Sagrario. Y ahí está la unión del pesebre con la Eucaristía. Jesús que se hace pan, que nace en la casa del pan, que se hace alimento y que se queda en ese pesebre permanente del Sagrario, en esa gruta del tabernáculo. Cuida y trabaja, preparando tu ofrenda, tu labor, tu deber para esta Epifanía de todos los días. Hay un editorial de Guillaume Derville comentando estas palabras, muy bonito, muy profundo, donde pues nos hace ver cómo somos esos pastores, que lo que llevamos, lo que presentamos en el altar, son el fruto de la tierra y de nuestro trabajo. El pan, el vino, las horas de estudio, de preparación, de clases, de trabajo humano, manual, de hacer las cosas pequeñas, de cuidar el orden, los detalles, del esfuerzo para adquirir virtudes, por desterrar defectos. Eso es lo que nos carga y lo que nos anima. Nuestra ofrenda, nuestra labor, nuestro deber. Y pregunta, ¿dónde iremos cargados con nuestro trabajo? ¿Cuánta gente? Eso es lo que nos une al mundo entero. El cansancio de una jornada intensa, con dolores, con cansancios, con enfermedades, con virus, con fiebres, y todo eso, esa humanidad sufrida y doliente es lo que le presentamos al Señor. ¿Dónde iremos cargados con nuestro trabajo? Iremos al Belén perenne del Sagrario. Allí, y como fruto de la misa, que es el trabajo de Dios, a Cristo también le costó trabajo su primera misa. Como fruto de la cruz está sustancialmente presente el pan de vida bajado del cielo, el pan para la vida del mundo, que nos está esperando ahora en ese pesebre del Sagrario, donde hay más humildad, más anonadamiento aún que en la cuna y que en el Calvario. Los Reyes Magos encontraron a Jesús en Betlehem, la casa del pan. Como decía San Juan Pablo II, el grano de trigo que muriendo dará mucho fruto, yace sobre un poco de paja. Pues nosotros vamos a Belén con el oro del desprendimiento, de los éxitos y de los fracasos, con el incienso de las ganas de servir y de comprender, caridad, pureza, buen olor de Cristo, y la mirra del sacrificio de cada día. Sigue glosando también que ese oro, incienso y mirra puede ser la fe, la pureza y la vocación que cada semana comentamos en la dirección espiritual, cómo luchamos para incorporar cada vez más. Por todos los siglos, de todos los confines del orbe, cargados y animados por el trabajo de todas las actividades humanas, irán llegando magos al Belén perenne del Sagrario.
¿Cuánto le costó el trabajo de la cruz? Ese Abba, no se haga mi voluntad sino la tuya. Estos días me escribía un muchacho, un amigo, muy amigo de uno que está muy metido en Dios, y entonces que había tenido así como una crisis de fe hace unos meses, y ahora me escribía, ¿por qué Jesús había perdido la fe en el Padre? ¿Por qué decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya le expliqué que es el Salmo que tiene, así comienza, pero termina hablando de confianza en el Padre. Y bueno, quedó muy tranquilo, tanto que me dijo que ya quería ser sacerdote. Ya le dije yo que tranquilo, que con luchar por ser buen cristiano había bastante. Pero bueno, ya veremos Dios qué pide. ¿Cuánto le costó a Jesús? Pero es verdad que cuando pronuncia esas palabras, experimenta esa soledad de solo estar allí con María, que también ella sufre ese mismo abandono, ese mismo sufrimiento. Solamente Juan, unas cuantas mujeres, los apóstoles perdidos, y él repitiendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, como había dicho en el Getsemaní, en el huerto. Y ese sometimiento de la voluntad tenemos que actualizarlo nosotros también cada día. Cuando el sacerdote, prestando su voz y toda su persona al Señor, actuando en persona Christi, repite las palabras de la institución de la Eucaristía. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Así vamos nosotros también, cargados, cansados, pesados, pero al mismo tiempo animados, alegres, optimistas, esperanzados, tras las huellas del que subió a Jerusalén con el peso de nuestros pecados, animados por deseos de salvación, por deseos de entrega, cargados y animados, cargados con el peso del pecado original, con las consecuencias de esa falta de origen, pero animados con la redención, con la salvación de Jesucristo, llenos de esperanza, de alegría, porque Cristo ya venció y porque comparte con nosotros ahora esa misión. Quiere que reconciliemos el mundo con Él, quiere que pongamos a Cristo otra vez en la cumbre de todas las actividades. Ese Juan 12:32, cuando yo sea exaltado, atraeré todas las cosas hacia mí. Tiene mucho que ver con la cruz, con la Eucaristía. Vamos entonces animados por el trabajo al sagrario, al tabernáculo, a la casa del Señor de los ejércitos, fuerza de nuestras luchas de paz para alcanzar las virtudes. Una anécdota un poco fuerte que muestra la importancia del pan de la doctrina para este mundo hambriento, de una autora que me gusta mucho, Flannery O'Connor, la cita este obispo Barron, que cuenta que al principio de su carrera literaria ella la invitaban a comer unos intelectuales, Mary McCarthy y un grupo de intelectuales neoyorquinos. Y entonces esta muchachita, la joven Flannery, claramente era la más joven del sofisticado círculo, estaba como abrumada y no decía nada, ¿no?, entre tantas cosas tan importantes que se comentaban allí. Y entonces la anfitriona McCarthy, que había sido católica, para tirarla un poco de la lengua y hacerla hablar, comentó que la Eucaristía era un poderosísimo símbolo. Flannery levantó la vista y con voz temblorosa dijo, si fuera solamente un símbolo, por mí que se vaya al infierno. Entonces comenta este obispo, no se me ocurre mejor resumen que este sobre la doctrina católica de la presencia real, ¿no? No es un símbolo, ¿no?, es la presencia real, su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Y es tan importante recordarlo hoy para la obra, para la iglesia, para el mundo. Una entrevista que le hacen a don Fernando en ese libro famoso antes de la elección, cuenta que, hablando de aquello de piedad de niños y doctrina de teólogos, uno de los problemas de la crisis de la iglesia y del mundo es el maltrato que se le da a la Eucaristía. Y dice, esto viene de lejos. Ya hace mucho que Juan Pablo II, en la Dominici Cene, pidió perdón públicamente a Dios por los graves y difundidos malos tratos que recibe el Señor en la Eucaristía, por esa doble vida de la que hablaba también Benedicto, de la que le pidió perdón al Señor en el Via Crucis, cuando le pidió el Papa Juan Pablo al cardenal Ratzinger que escribiera el Via Crucis allí. El que después sería Benedicto XVI, pocas semanas antes de ser elegido sucesor de Pedro, pidió perdón a Dios por tanta inmundicia en la iglesia.
Y comentaba don Fernando, mientras no se recupere de modo general el sentido sacro de la celebración del sacrificio eucarístico, de la adoración creyente y amante ante la presencia real de Jesús en la hostia santa, la crisis en la Iglesia no se podrá superar. El Papa les acaba de escribir un documento, una carta a los obispos de Estados Unidos que están en retiro espiritual, preparando la reunión sobre la crisis de los abusos en la Iglesia. Dice, la clave es la conversión. Esto no es de marketing ni de best practices, no, es de conversión. Bueno, pues nos convertiremos nosotros también si procuramos entrar por este camino, ser almas de vida interior, de oración, de Eucaristía. Una última anécdota que, ahora que estábamos leyendo el viaje de don Fernando, uno de sus viajes apostólicos, pastorales, fue a una universidad y entonces pues habló de cuál era el corazón de la universidad. Uno puede pensar la biblioteca, los laboratorios. Ahora, ¿quién piensa que las finanzas? Pues no. El corazón que anima toda la actividad universitaria es la capilla de la universidad. Es un mensaje importante. Bueno, pues terminemos con esa homilía de Francisco de la Navidad pasada. Vayamos pues a Belén, como dicen los pastores. Así lo dijeron y así lo hicieron esos pastorcitos. También nosotros, Señor, queremos ir a Belén. El camino también hoy es en su vida. Hay que superar la cima del egoísmo. Es necesario no resbalar en los barrancos de la humanidad y del consumismo. Quiero llegar a Belén, Señor, porque allí es donde me esperas con María y con José. Y darme cuenta de que tú, recostado en un pesebre, eres el pan de mi vida. Necesito esa fragancia tierna de tu amor, para ser yo también pan partido para el mundo. Tómame sobre tus hombros, buen pastor. Si me amas, yo también podré amar y tomar de la mano a mis hermanos. Entonces será Navidad cuando podré decirte, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.